unas partículas bastante grandes, cristalinas, partículas monocristalinas, policristalinas, amorfas, porosas. Hay bastante tipo de materiales y por ahí nos vamos a ir avanzando en esta charla. Como primer ejemplo, cuando estaba terminando la tesis de pregrado, se nos ocurrió, esto fue como hace 10, 12 años atrás, se nos ocurrió veíamos en los congresos que hablaban mucho de nano, y no sabíamos qué es lo que era lo nano, y con un amigo conseguimos $100 que nos facilitó Maritza Páez, que era mi tutora de la tesis de electroquímica, y nos conseguimos un par de reactivos, compramos un par de reactivos y empezamos a trabajar en síntesis de nanopartículas. Entonces la teoría decía que en un sistema de 3 componentes, que es lo clásico de las micelas, los liposomas, se podían utilizar como reactores, haciendo emulsiones o trabajando bajo la concentración micelar crítica, y todos eran términos súper cercanos a la fisicoquímica tradicional, y nosotros no entendíamos tanto, entonces nos pusimos a estudiar a los autores principales. Llegamos a Pileni, que es una francesa bastante clásica, pero que lo viene estudiando como, no sé, de la década de los 70, de los 80. Entonces todo eso que nosotros creíamos que era de vanguardia, en la práctica no era tal vanguardia, ya estaba bastante hecho. Y los esquemas que uno veía en los libros, como el que estoy presentando acá, en que hay un solvente polar, apolar y un surfactante, o estas moléculas de cadena larga y cabeza polar, o estas moléculas polares, en función de la concentración o la composición de ese sistema, se organizaban con la cadena hacia el interior de la micela o hacia el exterior, y que se pudieran obtener sistemas esféricos o tubulares ensamblados, canales interconectados, láminas. Y la primera vez que me senté en el microscopio, cuando llegué a París, le comenté esto a mi supervisor, y me dijo, sí, bueno, sí, y nos mostró mucho interés, y yo creía que era la panacea, que iba a comenzar a hacer partículas de todas las formas utilizando este sistema. Y me dice, bueno, mira, le expliqué esto mismo, y me marcó esa parte de abajo del esquema, que está en el recuadro, y me dice, bueno, tú deberías tener micela inversa, o sea, con la cola apolar hacia el exterior en tu sistema, llevémoslo al microscopio. Y fue mi primera aproximación en microscopía electrónica de transmisión, y utilizamos en esa ocasión un cabezal, un portamuestra criogénico. Dicho en otras palabras, lo que estábamos viendo era una pequeña capa de hielo en un portamuestra siendo impactada o siendo estudiada con un haz de electrones acelerados, y lo que yo esperaba ver como pequeña esfera que iba a reaccionar una con otra, se iba a generar la reacción y se iba a desprender luego una partícula encapsulada en una de estas esferitas, no fue así. Aparecieron esas especies de naves espaciales, mariposas, me han dicho por ahí, copitos de nieve, también me dijeron en alguna charla, que distan bastante del esquema tradicional, o de lo que es el esquema teórico. Entonces, en ese instante, como que me di cuenta de que lo que dicen los libros es una cosa, lo que se ve en la práctica es otra, y en función de la técnica con la que se analice, se puede observar otra cosa, ¿no? Y entender o alcanzar la geometría o el sistema que uno espera depende de la correlación de muchas técnicas y el desarrollo de criterio investigativo, y no solo temas técnicos o de calificación convencional, de nota. Bueno, puedes tener muy buenas notas, pero si no desarrollaste el criterio, no logras correlacionar técnicas de caracterización o explorar por tu propia cuenta, los trabajos quedan un poco congelados. Entonces me volví a Chile y teníamos el microscopio de transmisión disponible en Buchef, que es un equipo de 200 kilovolts, bastante poderoso, y dijimos, bueno, reservemos una hora y vamos al microscopio. Entonces en la figura A hay unas pelotitas negras que responden a unas partículas de plata que preparamos con este colega, estabilizadas en AOT, que es un surfactante comercial bastante clásico, y nos propusimos evaluar las interacciones con bacterias, y era lo que conseguimos en algún laboratorio de microbiología, que eran unos cultivos de coli, de Staphylococcus aureus, que eran como los blancos clásicos, y realizamos un par de experimentos. Lo interesante de este trabajo fue que
terminamos siendo parte de una enciclopedia de nanotecnología y tenemos un capítulo en esa enciclopedia de la CRC y era súper motivante porque con $100, que fue lo que nos prestó la Maritza Páez, la profe, logramos levantar un proyecto y desarrollarlo de forma independiente, muy ajeno a lo que hacía ella, muy ajeno a lo que hacía yo, que estudiaba corrosión y electroquímica, y muy ajeno a lo que hacía Ignacio Zócar, que ahora es profe de la facultad, y en ese instante él preparaba moléculas y complejos inorgánicos, bastante clásicos, talocianina y sistemas planos. Entonces, como que fue el primer empujón para dedicarse a esto, lo que era nano, y en particular, en mi caso, fue explorar un poco más las técnicas de microscopía. Pasó un tiempo y comencé ya a preparar partículas un poco más interesantes, un poco más simpáticas, y aquí es cuando ustedes deberían comenzar con las preguntas, que se las estoy soplando en la transparencia. Y por ejemplo, una de las primeras síntesis que hice fue una reducción de cobalto con hidracina y cobalto con borhidruro de sodio, que eran los reductores estándar clásicos que uno consigue con los que puede trabajar. Entonces la caracterización SEM, que sería la imagen más oscura del lado izquierdo de la pantalla, observábamos esas cadenas, esas especies de cadenas, y al hacer algunos estudios magnéticos, porque cobalto es un material ferromagnético, no se comportaban ni como esfera ni como cadena. Era una cosa bastante extraña. No, no calzaban los modelos o los comportamientos clásicos que tenía el cobalto. Nosotros decíamos, bueno, era nana escala. ¿No? Revisábamos los papers y comparábamos resultados de literatura y no era porque eran partículas más chicas. Entonces fue, bueno, empecemos a pensar. Entonces, la primera etapa fue una exploración por SEM. La gente que trabaja en SEM dice, según manual, según catálogo, el SEM tiene una resolución de 3, 4, 5 nanómetros, y nosotros lo trabajábamos en el SEM, en un 6 estándar, en el departamento de física, o cuando estaba comenzando el SEDENA, el SEM que compró SEDENA, y mirábamos y nos decíamos, ¿por dónde está la resolución de los 3 o 5 nanómetros que experimentan? Y ahí en la práctica yo entendí de que el SEM ve o permite visualizar estructuras de hasta 30, 50 nanómetros, bastante bien. Lo que diga el manual también es una aproximación idílica, pero con SEM uno ve hasta 30, 50 nanómetros, y con TEM uno puede entrar a menores escalas, y eso pasa un poco por una ecuación bastante simple, que es que la resolución del equipo es inversamente proporcional a la longitud de onda, es 1 partido por la longitud de onda. Entonces, si un SEM opera 20 kilovolts, va a haber hasta tal magnificación, y un TEM que puede operar hasta 200 kilovolts, 300, 400, hasta 500 kilovolts, se incrementa la resolución. Entonces, para volver al tema de las partículas de las cadenas, había una que era bastante particular, que era bastante extraña, o que nos llamó la atención, que era esta de acá. No sé si ven una que tiene una forma como estrellada, o yo soy muy imaginativo y veo una estrella, pero esa partícula con forma de estrella, yo decía, bueno, aquí algo está pasando, esto tal vez no es una esfera, es algo más. Un amigo por ahí teórico se puso a hacer unas simulaciones y unos cálculos micromagnéticos, que básicamente dibujar estructuras probables y correr en base a constantes experimentales, correr algunas simulaciones. Se realizaron en una plataforma que es gratuita, que es bastante simple, que se llama UNF, y él me dice, no, ¿sabes qué? Aparentemente no, evidentemente no son esferas, pero tampoco son estrellas. Entonces me pude ir a hacer una segunda residencia en París, y estando allá preparé una grilla de TEM y la ingresamos al microscopio. Trabajé en un TEM de 120 kilovolts, que era un poco el microscopio desechado por los parisinos, que estaban acostumbrados a trabajar en el de 200, y este de 120 era súper adecuado para el sudaca, para que aprendiera, y como nadie lo quería, yo estaba sentado en el microscopio 8 o 10 horas al día, y podía explorar un poco algunos modos. Y el técnico del microscopio me dice, bueno, ya que tienes interés en el microscopio y eres disciplinado, te voy a dar algunos tips. Entonces
me ayudó con el enfoque, el contraste y detalles experimentales, y logramos ver que esas estrellas en realidad no eran estrellas, sino eran hexágonos. Y el modelo que desarrollamos decía que eran hexágonos que estaban apilados y rotados. Entonces, viendo en 2 dimensiones algo que era plano, se veía eh, de forma de estrella o una baraja de cartas rotadas. Y siguiendo las conversaciones con él, me dice, sí, y son de espesor bastante fino. Y yo, bueno, ¿y por qué de espesor bastante fino? No entiendo qué me está diciendo. Yo veo que son hexágonos, y yo decía, esto es como un Rubik's, o esos Rubik's más caros, que son como polifacéticos, que tienen varias caras, o como una pelota de fútbol, pero con los cascos más grandes, algo así me imaginaba yo. Y dice, no, 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 porque mira el contraste. Y empezó a explicar temas de contraste. Y ahí llegamos a otra ecuación que está en todos los libros, que básicamente es cómo se atenúa el haz de electrones al interactuar con la muestra. Entonces, de ahí surgen, o con esa explicación me invitó a leer y estudiar temas referentes a la microscopía de transmisión un poquito más compleja. Si el SEM es iluminar con una linterna y ver qué es lo que hay abajo, el TEM es jugar un poco a las sombras chinas. La energía pasa, el haz de electrones cruza la muestra y uno tiene que reinterpretar lo que se ve. Entonces, cuando uno hace sombras chinas, hace el perrito clásico, pero en realidad no es un perro, sino que son las manos con los dedos doblados. Eso uno lo tiene que reinterpretar también en el caso del TEM. Y este técnico me explicó cómo iba la fórmula de atenuación del haz, que básicamente la aceleración de los electrones sobre la distancia de cámara, con algunas constantes operacionales, la presión de vacío o el vacío que hay dentro de la columna. Y me dice, a ojo, trabajando así a lápiz, a mano alzada en una hojita, me dice, a ojo, tu placa tiene 12, 15 nanómetros de espesor. Y yo, no, no puede ser una placa, porque el cobalto no se empaca de esa forma. El cobalto en su estructura cristalina es HCP, el plano basal, que el plano compacto es el hexagonal, digamos, pero formar un plano basal compacto es súper complejo porque tiene la mayor cantidad de átomos, entonces se forma muy lento, y la reacción que yo hacía era muy rápida, era casi explosiva, entonces era, no, esto no puede ser cobalto hexagonal. Me explicó y empezamos a trabajar en un modo que tiene el TEM que se llama tilt, y básicamente uno puede rotar el portamuestra, y al rotarlo fuimos cambiando el diámetro de la estructura. Y esa placa negra que se ve en la imagen inferior, que hay un segmento de hexágono, hay una placa negra que cruza la muestra, es un hexágono o una de mis partículas que quedó exactamente paralela a las de electrones. Y eso lo conseguimos jugando o moviendo o ajustando la inclinación del portamuestra. Y al hacer un registro de cuánto era el espesor, eran como 10 nanómetros, y el cálculo que nos daba lápiz era de 10 a 15, entonces era como, sí, estamos bastante bien. Luego me dicen, mira, cambiémonos de modo, nos fuimos a un modo de difracción, y al hacer el estudio de difracción aparecieron estos puntos iluminados en el espacio, y me dice, bueno, llevo un monocristal porque aquí tienen los puntos de una estructura hexagonal clásica. Entonces fue como, wow, tanta información para una muestra, para una sesión. Lo interesante es que de esa muestra salieron como 3 papers, entonces fue súper rentable, porque en una explicamos el modelo micromagnético, en otra la síntesis, y en otro nos fuimos un poco al tema cristalino. Entonces fue como, wow, mirando cosas diferentes o abordando temas de forma interdisciplinaria, se puede avanzar, porque que un biólogo me diera consejo, que un microscopista, un técnico, explicara así los secretos que hay ocultos detrás de la imagen. Yo que era químico, que estaba comenzando en esto, y el otro, el tutor chileno, que hablaba desde el magnetismo, correlacionamos todos estos datos, se dieron 3 trabajos, fue súper motivante. Entonces ahí sería nuevamente, hablaste de monocristal, hablaste de atenuación, en función del tipo de material, esa difracción de electrones va a cambiar. No sé si ven como un círculo con una aguja que trata de bloquear un punto muy iluminado en el centro, en el microscopio de transmisión. Ese es el haz de electrones, que interactúa con una de las placas, y la interacción de la onda de electrones con el material se difracta.
Y el ser difractado, por la posición de los átomos, se escaterea a posiciones específicas. Como esas posiciones son periódicas en el tiempo, uno puede aproximarse, midiendo los vectores, uno puede llegar a la estructura cristalina del material. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si el material es amorfo? Si es amorfo, se van a mantener las posiciones, pero van a estar en una distribución radial. Serían básicamente anillos iluminados y no puntos iluminados. O si el material es policristalino, serían anillos iluminados con puntos muy claros, y si el material fuera amorfo, serían anillos iluminados, pero sí los spots definidos. Entonces, ahí uno, de forma clara, puede tener ya tres características del material y que condicionan las propiedades de este. Un monocristal no se comporta igual que un policristal, y un policristal no se comporta igual que un material amorfo. Y desde el punto de vista magnético era súper interesante. Una consulta, Sí, que cuando dice policristal significa que en tu muestra de cristalización tenéis distintos cristales unitarios. sí, sí. Ya. Básicamente que en una partícula, si es policristal, puede ser una partícula constituida por dominios cristalinos menores. Siendo más Ya. gráficos, como un cristal como un cubo de Rubik's. Si el Rubik's fuera solo una pieza, sería un monocristal, pero el Rubik's tiene un montón de cubitos chicos, que serían dominios cristalinos únicos. Entonces diríamos que un Rubik's, como lo conocemos, es un policristal. Y si pescáis el Rubik's y lo fundes y te queda una masa, lo puedes hacer cuadrado y tú dices, bueno, pero eso es amorfo, porque no va a tener los dominios. No sé si logré caricaturizar el ejemplo. No sé si te entendí, gracias. Ok. Entonces después seguí y conocí al Felipe Arenas, y mis ejemplos son súper así simples, pero que va a lo que puede impactar o dónde podemos llegar con las técnicas. Luego conocí al Felipe Arenas, que es un profesor de laboratorio de microbiología molecular, y conversando con él me dice, no, yo tengo algunas bacterias, entre comillas, extremófilas, que recolectó en una mina de cobre, por ahí en un salar, en la cascada invertida de Talca, porque le gustaba hacer trekking, y bueno, tenía estas cepas, estas bacterias, estas muestras, las habían secuenciado, lo tenían bastante conocidas, ya sabían de qué se trataban. Me dice, las estamos estresando, o las estamos cultivando en presencia de algunos metaloides, con la serie, algunos metaloides, y algunas mueren, otras no mueren, otras se mueren y permanecen con la membrana intacta, algunas tienen ruptura de membrana, otras procesan la especie, los metaloides, y generan estructuras en el interior de la célula, y mira cómo podríamos atacar esto, cómo lo podríamos investigar. La cosa es que hicimos ese match, su mirada más bioquímica más clásica y la mía más técnica de la microscopía, y comenzamos a trabajar juntos, y ya llevamos como 3 o 4 trabajos en que se estudian bacterias, los procesos bioquímicos asociados a estrés oxidativo, a generación de exopolisacáridos, o la formación de nanoestructuras mediante biosíntesis, síntesis en vivo. Entonces, una de las tesis o de los trabajos que hicimos, o que él desarrolló en su laboratorio y yo lo ayudé con las microscopías, se asociaban a incubar las bacterias en presencia de altas concentraciones de estos metaloides, en presencia de cofactores, en ausencia de cofactores, con oxígeno, sin oxígeno, o dicho de otra forma, en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, y las bacterias experimentaban distintos comportamientos. Entonces, por ejemplo, una, que sería esta, una coli bastante clásica, en presencia de altas concentraciones de metaloides, generaba como mecanismo de sobrevivencia, digamos, excretaba hexapolisacárido y
él lo había caracterizado, lo tenía bastante comprendido, pero no lo había visualizado. Entonces fue como, bueno, preparemos las muestras y metámoslas al microscopio. Entonces es una imagen de SEM, de un SEM estándar, convencional, que trabaja en condiciones de vacío, pero logramos ver la bacteria. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si debería colapsar, porque la bacteria es como una bombita de agua. Y no colapsó, porque pasó por un proceso de fijación y de tinción que nos permitía mantener la estructura y visualizar el hexapolisacárido, que está indicado con la flecha, y la estructura de la célula. En este caso de acá, pasaba en otras condiciones que la membrana celular colapsaba y, yo digo, se derrama el citoplasma o el material intracelular, y también había que caracterizarlo porque una de las rutas sintéticas era utilizar las flavoproteínas que están ahí en el citoplasma como agentes reductores. Y en otro caso, que es una imagen de TEM, se prepararon las muestras por microtomía, donde básicamente se fija la estructura y luego se generan cortes de la sección transversal bastante finos, bajo 100 nanómetros, y se estudiaba por microscopía de transmisión. Entonces las dos primeras son imágenes SEM, y la tercera, que dice A, es una imagen de TEM. En las dos primeras logramos ver estructuras delicadas, como serían los polisacáridos excretados por la célula o el material intracelular, y en la otra se ven estas espinas, con mayor contraste, electrón denso, le dicen los papers, que serían estructuras procesadas por la célula como mecanismo de defensa. Entonces, ante la presencia de alta concentración de metaloides, algunas bacterias generan polisacáridos, y en otro caso generan nanoestructura en su interior. ¿Qué hemos obtenido de todos esos trabajos? Estructura policristalina de oro, que sería esta de acá, sistemas de teluritos que extrañamente se compactan o se organizan de estas formas prismáticas, como triángulos, como estrellas, que es algo que desde el punto de vista cristalográfico es bastante interesante. Estructuras de plata, las convencionales, partículas también de carácter policristalino de plata, y algunas otras estructuras de selenio donde se ve una, digamos, entre comillas, una baba, que es el material proteico residual en la imagen de TEM. Entonces eso también ya te lleva un poco a decir, bueno, por TEM no solo se pueden ver estructuras inorgánicas, también estructuras orgánicas mayores, como sería una célula o una sección transversal de una célula, y algunos remanentes proteicos asociados a la síntesis. ¿Alguna duda? Una consulta. Sí. He visto varios papers de bioseguridad con el tema de la plata, del níquel, del cobre. En el fondo, ¿ven algo muy similar a lo que está en la imagen del centro arriba? ¿Lo que ellos Sí, analizan? sí. Normalmente, por ejemplo, ahora está muy de moda el uso de partículas de cobre y, digamos, limpiadores, mascarilla y todo con cobre. Uh-huh. Y hay una constante, o hay una discusión constante, porque claro, elimina bacterias, algunos dicen elimina virus, pero los ensayos lo hacen con cepa wild type, así con cepa genérica, Uh-huh. y ensayo estándar, que sería el disco difusión, que se corresponde a esto. Disco de difusión, en que, por ejemplo, que cada una de las muestras tenía una carga de nanopartículas, se generaron las condiciones de cultivo ideales para estafilococo dorado, y estas zonas translúcidas son las zonas en que no se pudo desarrollar la bacteria por la difusión o de la partícula o de los iones, desde los discos. Y eso es un experimento convencional. Otros generan ensayos MIC en tubo, que es básicamente generar un cultivo celular en tubo, incorporar las partículas y ver en qué concentración las partículas ya no se pueden desarrollar. El trabajo de Felipe pasaba un poco más por los mecanismos asociados a la formación de estructura o lo que experimenta la célula en estas condiciones poco amigables. Y lo que desde mi punto de vista resultaba súper interesante era, yo le llamaba las bacterias extremófilas, porque estaba como de moda eso, no, que son bacterias extremófilas. Porque que una bacteria viva en el desierto, por ejemplo, expuesta a alta radiación UV, es como, bueno,
algo debe tener. Que una bacteria viva en los geysers del Tatio, donde el agua está hirviendo, algo debe tener. Algún patrón de comportamiento o alguna fisiología debe tener que permite que resista. Entonces, ahí fuimos explorando. Que una bacteria se degrade no implica que sea denaturada o que la membrana se colapse. Entonces, una bacteria puede morir por estrés oxidativo, en presencia de cationes metálicos, todos estos temas de bioseguridad que nombras tú. Se puede Bueno, por una inactivar. diferencia potencial en el fondo, podría ser. Sí, puede ser por una Claro. diferencia potencial, puede ser por estrés oxidativo sin ruptura de membrana, puede colapsar y haber derramamiento de citoplasma o de material intracelular. Y esos mecanismos son los que hay que, desde el punto de vista más básico, son los que motivan hartas líneas de investigación para tratar de entender por dónde pasa. El trabajo de Felipe era, o lo que buscaba, era utilizar estas bacterias resistentes para sistemas de remediación, comprender un poco, si tú, por ejemplo, tienes un relave minero que tiene altas concentraciones de ácido, de un pH bastante ácido, y hay trazas de algunos metales, tal vez se podrían incorporar bacterias en un sistema de filtro o generar algún montaje experimental que permita tomar, entre comillas, los jugos de este relave, tratarlos con bacterias y que estas bacterias sean capaces de capturar la plata, el selenio, o el oro, o algunos metales, o algunos materiales que valorizar desde el punto de vista comercial. Y desde el punto de vista básico, entender los procesos que están atrás. Si pasa por polisacáridos, si pasa por el incremento de la formación de flavoproteínas, que tienen una capacidad de reducción, o si la bacteria tiene que estar viva y procesar estos metales o estos cationes y generar estructura en el interior. No sé Entiendo. si Sí, bacán. Muchas gracias. ¿Otra duda por ahí? Que entiendo que son químicos y bioquímicos, entonces voy como alternando los enfoques. Hablo de sistemas policristalinos, monocristalinos, si hay alguien que le gusta como el crecimiento o la química más limpia. Y por ejemplo, cuando comentaba del tema del oro que era policristalino, la pregunta que esperaba que hicieran era, bueno, ¿y por qué usted dice que esa es policristalina? Y la otra decía que era monocristalina. Y es porque con el tiempo o las horas de vuelo en el microscopio, uno ya logra reconocer algunas estructuras que dan, algunas estructuras, algunas fallas cristalinas que uno le permiten intuir que es un policristal. Maclas, dislocaciones o frentes de dislocación que generan estas líneas en la estructura y que no permiten que sea estructura homogénea, como la de plata, por ejemplo. Y tú dirías, bueno, entonces esta de plata es un monocristal, y yo te digo nuevamente no, porque mira, tiene esa falla de acá, tiene esta falla triangular, esta tiene ese brillo, y todo eso da cuenta de dislocaciones que implican un carácter policristalino de la muestra. Y en este otro caso, uno sabe que el selenio cuesta que cristalice en nanoestructura, y te diría, esta es más amorfa, porque el contraste que se genera es bastante uniforme. Entonces, todos esos detalles, al ir sumándolos, permite orientar un poco el trabajo. Si tu trabajo es de quantum dots, por ejemplo, que son partículas muy pequeñitas que florecen, bueno, ¿cómo va la fluorescencia con el carácter cristalino de la estructura? Se abre toda una línea de trabajo. En las partículas de plata, bueno, ¿cómo van las propiedades antimicrobianas desde la mirada cristalográfica? ¿Qué plano se disuelve primero? ¿Pasa por un estrés de la célula o la célula toma la partícula y la lleva adentro y eso hace colapsar algún proceso interno? La partícula se disuelve y exhibe iones, que son los que generan otro tipo de proceso. Y lo que a mí me está quitando el sueño en este instante es entender lo que pasa con el teluro, porque el telurito y todas estas estructuras, porque suceden cristalizaciones bastante atípicas y abren inquietudes para empezar a investigar. En algún momento, ahora lo voy a llevar a SEM en uno de sus modos, que es el SEM EDS, que permite hacer análisis elementales. Vamos a discutir si es cuantitativo o es cualitativo el tipo de análisis, pero lo que voy es que, siendo electroquímico de base, surgió, bueno, tengo que utilizar todas las herramientas que tengo de la formación y ya no solo hacer partículas y empezar a ver algo más. Entonces se puso de moda el tema de la
de la química verde y las economías B y todo esto del reciclaje, y dije, mira, podríamos reciclar o recuperar, tal como lo hacía, o lo pensaba Felipe, utilizando bacterias, recuperar materiales de un relave. Y yo dije, bueno, con basura electrónica que hay tanta, generar algún proceso electroquímico que nos permita recuperar alguna de las especies. Entonces, con un par de ingenieros del SEDENA, utilizando Arduino, yo no soy para nada computacional, pero tuve que aprender utilizando Arduino, que es una placa de programación, digamos un mini computador. Preparamos una especie de potenciostato que uno lo puede programar para que entregue en función del material que uno quiera recuperar diferentes voltajes de trabajo o diferentes corrientes de trabajo, y en un sistema electroquímico convencional permitiría disolver y depositar en otro electrodo el material que uno quería, o disolver y generar una reducción en la solución y dejar las partículas en suspensión. Entonces, aquí en el centro hay una placa clásica de una impresora, encontramos una impresora vieja por ahí, 2 martillazos y sacamos un par de placas, y tiene este circuito, y este circuito, al ser analizado mediante SEM, que es una pieza bastante grande, pero al ser analizada mediante SEM y explorarla por EDS, que es un análisis elemental, logramos ver que presenta altas concentraciones de estaño en esta parte, que sería lo verde, algunas trazas de aluminio que yo sospecho que eran de alguna soldadura, que es lo que se ve en la orilla, que por ejemplo, donde dice 104, era un material en base silicio, también se ve bario, titanio, otro poquito de cobre. Si analizan, el cobre va de la mano con el aluminio, entonces yo dije, tal vez hay una soldadura por ahí, y empezamos a intuir un poco el análisis. ¿Y esto por qué se puede hacer? Es porque el haz de electrones, al interaccionar con la muestra, está, digamos, como una manguera de bombero de electrones que golpea la superficie. Este golpe o este chorro de electrones que interactúa con la superficie, muchos electrones penetran en la muestra, normalmente penetran unas 2 o 3 micras, y sacan información o golpean otros electrones que están en el material. Este electrón es expulsado, y al ser expulsado se genera una radiación característica, que es la radiación X, que está cuantizada, y como está cuantizada es característica, y el software la permite localizar. Entonces, de una imagen global uno puede después separar por capa la composición elemental de este circuito. Entonces, en este caso, yo me interesaba recuperar el cobre, hicimos una secuencia en el Arduino que permitía aplicar un potencial de trabajo X en este circuito, y de este circuito obteníamos estas partículas, que serían partículas de cobre. Si lo permitíamos que las partículas se depositaran en el electrodo, esta es una imagen TEM, la de arriba. Si permitíamos que se depositaran en el contraelectrodo, se formaban estos cúmulos, y esta es una imagen SEM. Entonces, por una parte, ustedes ven una estructura en una magnificación de 25.000 aumentos, y se ve una estructura globular. Y si nos vamos a esta otra, creo que la barra abajo dice 50 nanómetros, no logro visualizar bien, pero eran las partículas que quedaban en solución. Entonces, esta estructura de abajo está constituida por estas pequeñas partículas más pequeñas que colapsan y se agregan. Entonces, ustedes podían trabajar con el material agregado, sonical, o generar algún proceso en que se dispersaran, o trabajar con el electrolito, y el electrolito en el interior iban a haber nanopartículas. Entonces, tomamos una muestra que tenía el profesor Ignacio Zócar, y nuevamente por SEM caracterizamos un cultivo que él tenía, que aparentemente estaba contaminado, y me dijo, mira, era un cultivo de estafilococo dorado, en que serían estas células que yo pinté de amarillo, pero estaba evidentemente contaminado con coli, que serían las barras moradas. Entonces fue como, mira, leímos por ahí que las infecciones de acné
está asociado a Staphylococcus dorado, Staphylococcus epidermidis, coli y algunas otras cepas. Entonces fue, bueno, ¿y qué pasa si incubamos ahora este consorcio bacterial con nanopartículas de cobre y veamos qué sucede? Determinemos la concentración mínima inhibitoria y veamos si hay algún carácter biocida del cobre sobre las bacterias. Entonces, primero que nada, purificamos el cultivo, lo aislamos, nos quedamos con la cepa de interés. Miren la calidad de las imágenes, que era, bueno, pasamos de usar el SEM como casi como un test de calidad. Tomábamos las placas de cultivo y los visualizábamos y era así, sí, mira, está puro. No está puro. Y es porque logramos poner a punto la técnica de fijación de las membranas, de soporte y las condiciones de cámara para la observación, para que estas no colapsaran. Entonces quedaron en imágenes de categoría Google, digo yo, que se pueden presentar en manuales o en fichas técnicas utilizando un microscopio convencional que estaba diseñado para ciencia de materiales. Insisto, porque el SEM, hay SEM que están diseñados para estructura biológica y hay SEM que trabajan abajo a presión atmosférica y otros SEM que están diseñados para ciencia de materiales que trabajan en condición de vacío y permiten analizar materiales inorgánicos, metales, y no están optimizados para este tipo de estructura, pero trabajando con las condiciones operacionales se podía. Y en la Universidad Católica, por ejemplo, conseguimos un técnico que prepara secciones transversales y en este caso tomamos el cultivo, lo incubamos con nanopartículas y nos fuimos a la Católica y en la Católica nos generaron un corte transversal de las células y logramos ver en el estudio de microscopía de transmisión estos puntos oscuros que están aquí segregados, el material intracelular que colapsó, que sería todo esto, que colapsó, por ahí debe estar el DNA y la estructura más fina, pero lo que nos llamó mucho la atención es que la membrana celular de este sistema está intacto. Entonces, por algún mecanismo que yo aún no entiendo, porque todos hablan del cobre que forma radicales, o que está la partícula metálica de cobre que se disuelve, genera un cobre más 2 o un cobre más 1, que al interaccionar con la membrana genera un radical y ese radical sería el responsable de romper la membrana. Acá en este caso no lo vimos. Y vimos estos puntos oscuros que de alguna forma que yo no sé, lograron traspasar la membrana. Y es un tema que quiero desarrollar en mi proyecto Fondos de Indinización, desde la microscopía electrónica. Y ahí entre medios surgió una nota para LUN y estuve en el diario, fue como, bueno, el momento de fama de Esteban, haciendo lo que me gusta, pues, estudiando células y bacterias y cosas complejas. Acá les tengo otro ejemplo, que fue un trabajo en que utilicé partículas de silicio, de sílica, que es el material que viene cuando compran un par de zapatillas, una cartera, una parca incluso, esos sobrecitos de bolitas blancas. Esa es la sílica. La sílica, cuando se trabaja a baja dimensionalidad, comienza a tener algunos comportamientos interesantes. Si uno la sintetiza en condiciones particulares, se les puede introducir porosidad y se genera un material de alta porosidad, de alta área. Entonces, partículas esféricas de sílica, que sería la de acá, mediante un método de síntesis se les puede inducir un tipo de porosidad, mediante otro método de síntesis otro tipo de porosidad o otro tipo de porosidad. Sistemas interconectados, sistemas laminares o sistemas con porosidad aleatoria. Y este material, al ser un cerámico, resiste altas temperaturas y se puede utilizar en algunas aplicaciones ingenieriles. Entonces, por una parte, modificamos uno de estos materiales con nanopartículas de níquel y lo evaluamos en una reacción de metanación. Básicamente tomábamos CO2 y en un proceso catalítico obteníamos metano. Y el norte de este trabajo fue generar gas natural artificial mediante o en un ciclo cerrado. Entonces tú puedes tener un motor de combustión, se genera CO2, el CO2 se toma en la salida, en la chimenea, se reintroduce en el sistema
y se generaba metano que puede entrar nuevamente a la cámara de combustión y así sucesivamente generar trabajo a partir del reciclaje de CO2. Fue un paper bonito que salió y que explora un poco esto, los materiales porosos en base sílica. Y por otra parte, con gente de la VEN, que es un laboratorio de envase de tecnología que tiene el USACH, utilizamos las partículas de sílice como soporte o como refuerzo para algunos polímeros reciclados con características de compostable. Entonces modificábamos las partículas con algunos materiales, explorábamos nuevamente por SEM, ejemplo, el oxígeno y carbono sería la estructura base, que sería esta placa central, que sería esta placa del polímero, pero existen unos tonos amarillos y esos tonos amarillos responden a la presencia de la sílice. Acá está en el análisis elemental el silicio y si uno ve la estructura tiene muchas zonas amarillas y daría cuenta de la presencia de los clústeres o de las nanopartículas que aportamos como refuerzo. Esas mismas partículas de sílice, antes cuando estuve en Quebec, las utilizamos como agentes de contraste. Entonces eran estas partículas de sílice que se ve acá. Cuando uno las modifica y las trabaja de forma adecuada, se convierten en esto. Acá uno puede cargar un medicamento, no solo partículas de níquel para fines catalíticos, sino que uno puede cargar un medicamento estándar para resonancia magnética nuclear. Las partículas quedan modificadas y al incorporarlo, estos son unos Eppendorf, a la cámara de resonancia en distintas concentraciones, uno puede obtener distintos tonos de blanco. Al obtener esos distintos tonos de blanco, uno genera contraste en los tejidos y permite hacer análisis clínico. Entonces, yo, ¿qué hice en Quebec? Fue preparar estas sílicas, cargarlas con un medicamento base gadolinio y evaluarlas en nuestros pacientes. Nuestro paciente era rata, entonces a tiempo cero, por ejemplo, es una imagen óptica dentro del resonador, que es otro tipo de microscopía. A tiempo cero, la rata en el tracto central no presenta ningún contraste, todo se ve oscuro. Administradas las partículas de sílica modificadas con gadolinio, en una concentración X, logramos iluminación del tracto gástrico, el cual luego de 60, 90 minutos se atenuaba, y luego de 24 horas el paciente volvía a su condición inicial. Entonces, a comparación de una imagen de resonancia obtenida con yodo, en que los que han tenido algún familiar, algún pariente que ha necesitado de resonancia magnética nuclear o alguna técnica más compleja de escáner, lo hacen tomar especies radioactivas, y estas especies radioactivas normalmente obligan a aislación del paciente, porque son especies ionizantes. En este caso, utilizando el gadolinio, se generó contraste, se logró hacer el diagnóstico y luego de 24 horas no existían trazas del material. Entonces resultaban ser más amigables respecto a los métodos convencionales. Nuevamente, son partículas de sílica estándar que se exploraron desde la microscopía electrónica y se evaluaron en una aplicación real. Con Marcelo Kogan y Natalia Hassan del UTEM, Marcelo Kogan de la Chile, Ciencia Farmacéutica, y Natalia Hassan del PIDI del UTEM. Nos conocimos y dijimos, bueno, tú trabajas con microscopía, Marcelo trabaja con oro, yo entendía de partículas magnéticas, hicimos ahí un match también interesante. Natalia está desarrollando su proyecto en microfluido en la Universidad de Chile, con una profesora de la Universidad de Chile, y fue, bueno, sumemos los conocimientos de todo y veamos qué se puede hacer. Entonces, muchas veces hablan de generar materiales terapéuticos magnetoplasmónicos, básicamente que tengan una propiedad óptica y una propiedad magnética, y dijimos, bueno, tal vez se puede desarrollar mediante
microfluido. Entonces, por un canal de microfluido, Natalia inyectó partículas de hematita, que es un material magnético, y por el otro canal, partículas de oro, rods de oro, pequeñas barritas de oro, porque tienen algunas propiedades ópticas interesantes en la ventana de transparencia fisiológica. Se incorporaron en este circuito de microfluidos estos dos materiales y se ensamblaban en el circuito y se obtenía este tipo de sistema. Nuevamente, la idealización, la teoría decía que iban a estar así las nanopartículas, y lo que nosotros vimos por microscopía era esto de acá. No es tan similar, pero en función de las condiciones de flujo y las condiciones de reacción se podían obtener estos racimos de partículas de hematita asociadas a una única barra, o obtener ensamblajes de barras con una carga de nanopartículas magnéticas, o estos clústeres o estos sistemas en que las partículas magnéticas se acumulaban en los extremos de la barra. Y como lo que se exploraba era el componente magnético y óptico, al estar acumuladas en algún sitio o en otro, se quenchaba, se apagaba algunos de los procesos que ellos buscaban explotar desde el punto de vista terapéutico del oro. A modo de resumen muy general, ellos luego evaluaron estas estructuras en la desagregación de beta-amiloides. Los beta-amiloides son unas estructuras proteicas asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, las estructuras de beta-amiloides en presencia de estos sistemas complejos de nanopartículas ópticas y magnéticas se desagregaban y con una baja tasa de toxicidad. Entonces, eventualmente podrían ser evaluadas como alguna terapia terapéutica. Luego, que estas son imágenes que aún no las publicamos, pero luego conversando con Natalia me dice, no, aquí tengo ahora unas partículas también de oro, y las estoy funcionalizando con albúmina para estudiar cómo es la interacción con la corona proteica en el sistema sanguíneo de plasma. Entonces, no, mira, queremos caracterizar esto, y empezamos a conversar, y claro, hay que tener un poco de buena voluntad para decir que, mira, mediante microscopía TEM se observan partículas bastante uniformes y se ve una estructura exterior o un contraste exterior y un núcleo más oscuro que sería la nanopartícula. Decía, sí, mira, algo hay alrededor de nanopartículas, pero no las estamos visualizando en el modo más adecuado. Entonces, incrementamos un poco la magnificación y, claro, trabajando en un modo de alto contraste, logramos visualizar la corona proteica alrededor de la estructura. Y yo digo alto contraste, TEM de alto contraste, preguntando, así como, bueno, ¿será o no será? Porque si bien en algunos papers como que presentan, ¿no?, una imagen de alto contraste, no lo es. Los microscopios TEM, como reconstruyen la onda de electrones, uno puede condicionar las condiciones de la cámara y generar una imagen más saturada o menos saturada, y uno obtiene ese tipo de contraste. Como el oro tiene un alto peso, un número Z bastante elevado, interactúa mucho con el haz de electrones y se ve como puntos oscuros, como puntos negros, y como las proteínas son en base carbono-nitrógeno, son elementos más livianos, generan menos interacción, se deberían ver como estructuras más tenues, serían estas. Y si uno trabaja con el contraste de la cámara de captura, uno puede llegar a resolver este tipo de imágenes. ¿Que sirve para los papers? Sí. ¿Sirve para entender la fenomenología? Sí, pero lamentablemente no hay microscopía de alta contraste, porque el alto contraste en este caso viene por defecto, porque el oro es muy pesado y la proteína es muy liviana. Pero hay otros sistemas, como este, en que es un tejido, estas son unas mitocondrias de un tejido muscular, de un trabajo que estamos realizando con Claudio Cabello de la UNAM, y esta sí es microscopía de alto contraste, porque el tejido, el músculo es bastante uniforme desde el punto de vista químico, y lograr discriminar esta estructura es posible en este juego con un juego de cámara. Entonces, están las mitocondrias,
Dentro del tejido están las fibras musculares y están las mitocondrias. Todo el material en base carbono, nitrógeno, fósforo, bueno, los aminoácidos constituyentes, pero al trabajar con distintos planos focales, uno puede explotar un método de microscopía TEM que se llama de alto contraste y generar imágenes de alta magnificación, en donde el haz de electrones no degrada la muestra, entonces las mitocondrias permanecen como estructura diferenciable y caracterizarlas de forma completa. Entonces este es un trabajito que estamos sacando ahora con Claudio, que se asocia en esa línea, que es otro tipo de microscopía. Todas desarrollables en Sedena y en el USACH en general. Finalmente, en los papers muchos hablan de la microscopía de alta resolución, y aquí yo nuevamente hago una diferencia entre alta resolución HRTEM y el HRTEM que existe ahora. El HRTEM de los años 90 involucraba una reconstrucción de la onda de electrones y la exploración de la amplitud y del módulo de la onda. Y el HRTEM que hay ahora, o en el 2000, implica el análisis digital de la imagen. Entonces, el HRTEM convencional, si esa es la onda, estudia cuánto se desfasa la onda y estos factores, la amplitud y la intensidad de la onda, en el sistema convencional se generan imágenes amplificadas de forma digital, en donde es posible obtener los patrones cristalográficos. Entonces, en esta imagen que obtuvimos, también si tienen un poco de buena voluntad, van a observar algunas líneas marcadas en la imagen, o acá ese tipo de estructura, y responde a los distintos dominios cristalinos que tiene un material. Para el microscopio que tenemos nosotros disponible, esta estructura o esta clase de patrones cristalinos lo obtenemos con facilidad para materiales oxidados. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque el oxígeno, al intercalarse o al ingresar en una matriz metálica, abre los planos cristalinos, y al abrir los planos, la resolución de nuestro equipo lo permite visualizar. HRTEM normalmente trabaja a 200 y más kilodol, y el microscopio que tenemos nosotros es solo de 120, pero tiene este sistema digital que permite hacerle el aumento y la resolución de los patrones. Finalmente, Una consulta. ¿sí? Este patrón como digital va a asemejarse a la Transformada de Fourier. refracción. Está súper buena la pregunta, porque la gente normalmente, cuando uno tiene difracción de electrones, puede constituir la imagen a partir de un spot, y vas a sacar la imagen solo de esos planos cristalinos, o de la zona en que está ese plano cristalino. Si a esta imagen, por ejemplo, tú le haces una transformada de Fourier, vas a obtener un patrón de difracción, algo equivalente. Entonces, materiales cristalinos y difracción van de la mano. Tú puedes obtener la imagen desde la difracción, o puedes obtener la imagen y hacer la transformada de Fourier y conseguir algo muy similar al patrón de difracción. Pero todo eso se ve en HRTEM convencional. En la que tenemos nosotros, en la herramienta que tenemos nosotros, patrón cristalino se logró visualizar porque la resolución del equipo lo permitió, y se optimizaron los parámetros de generación de imagen. No el estudio de la onda electrónica. Ya entiendo. Gracias. El HRTEM es como más purista, pero necesita mucho voltaje y condiciones muy delicadas de operación, y el HRTEM convencional es más, entre comillas, amigable en ese grotesco, aspecto. Claro. amigable, y los resultados son más o menos comparables, pero no puedes ir átomo a átomo, por ejemplo. Ya comprendo. No vas átomo a átomo y solo obtienes estos patrones, estas líneas, que alguien en una publicación, o alguien que sea de ciencia y materiales dice, sí, perfecto, porque mido esa distancia y me dice que son 0,2 angstrom, y eso corresponde a tal plano cristalino del material, hace la difracción, correlaciones antecedentes, y dice sí, tuvo un crecimiento epitaxial, tuvo un crecimiento orientado, el material es policristalino, monocristalino, y lo obtiene en un microscopio sustancialmente más barato.
de nosotros costó un poquito menos de $1 millón, y un microscopio de 200, 300 kilovolt debe estar entre $2 millones y medio. Las condiciones de cámara son bastante diferentes. Entiendo. El microscopio de la Chile trabaja re bien cuando Fantasilandia está cerrado. Porque lo alteran los gritos y los temblores del edificio. El microscopio del Sedena está en un subterráneo y trabaja bastante bien cuando no pasa el tren. Por Matucana pasa un tren y hace vibrar el suelo y nos altera un poco la medida. Pero los técnicos al momento de instalar evalúan todos esos factores y te dicen, no, sí, va bien, pero claro, van a tener resolución hasta esto, con una barra de magnificación de 100 nanómetros y ver patrones cristalinos de un óxido, porque son bastante amplios. Un material cristalino puro, una partícula de oro, normalmente no permite ver los planos porque el material es muy electrón denso, se ve muy oscuro, Una lámina no hay transmisión. en el fondo. Sí, no hay transmisión y no se visualizan los planos. Ya, bacán. Gracias. Y como último ejemplo, para que vean que esto sirve y no es solo ciencia básica, en el estallido social, tuve la suerte, la mala suerte, de conseguir un par de perdigones de los que disparaba Carabineros. Yo le llamé a CAPSEM EDS, y hicimos un análisis en el laboratorio, tomamos una sección del perdigón, entre comillas, o en paralelo. La gente de Buchef estaba haciendo un análisis similar y fue como, mira, tratemos de comparar resultados. Lo que ellos obtienen es correcto y se fueron por una analítica más de calcinación y estudio de residuos. En Valdivia se fueron por un análisis del perdigón y acá yo en Sedena de forma independiente también me fui por análisis directo del perdigón. Entonces un perdigón que era de caucho, que sería esto, un corte del caucho, claramente tenía estas estructuras que brillan y que se identifican con facilidad. Al hacer una mayor magnificación, es evidente que hay estructuras cristalinas dentro de una matriz amorfa, entonces era de correlacionar o permitía intuir que el caucho no era solamente goma, carbono vulcanizado, sino que había otro tipo de estructura, digamos una arenita por lo menos. Hicimos un análisis elemental y logramos pintar de colores las diferentes estructuras que estaban dentro de la matriz de carbono. Entonces el carbono aquí en esta imagen está señalado de un tono amarillo y lo que menos se ve es amarillo. Yo el amarillo de verdad no lo logro ver, veo más celeste, más verde, y es básicamente un material con alto contenido de azufre, magnesio, cromo, silicio. Los puntos más oscuros pueden ser de hierro, pareció también bario, plomo, y es porque el perdigón efectivamente no era de carbono vulcanizado, sino que tenía elementos que aportaban peso. Al explorar desde otra forma el EDS, pudimos hacer el mapeo elemental por separado, identificar que hay estructuras de varios que correlacionan bastante bien con el estudio que hizo la Facultad de Ingeniería de la Chile, que decía que eran carburos de bario. Con este análisis dijimos, sí, aparentemente sí, son carburos de bario. Y al hacer el análisis elemental, la matriz de composición dice que, o el histograma de composición dice que tenemos solo un 50% de carbono y podemos decir el otro 50% es de otra especie. O podemos decir hay un 80% en carbono y oxígeno, que serían los elementos del caucho, y un 20% al menos de elementos inorgánicos, que son los que le aportan peso y generaron lo que generaron. Tanta mutilación y tantos conflictos que hasta hoy nos tienen ahí reflexionando. Y creo que era esa la última diapositiva. Ahora quedo disponible para preguntas. Gracias. ¿Dudas, comentarios? No, yo agradecer igual como la instancia porque igual era harta información, pero se entendió todo como súper bien igual. Por ejemplo, las utilidades, que es igual yo creo que igual es lo que nos hacía falta porque la vez pasada vimos como un poquito la materia con la profe y ahora como que vimos un poquito más la aplicación, entonces como que igual... Sí, la invitación
yo creo en la... Gracias a ti por el comentario. Yo creo en la formación y que tienen que ser busquilla y encontrar, y en este contexto pandémico en que todo es por Zoom y todo es tan frío y distante, tienen todas las herramientas en la web. Entonces, por ejemplo, está el curso de Coursera de microscopía, que les da bastantes herramientas conceptuales o fenomenológicas, y en este caso aterrizar un poco a lo que estábamos haciendo nosotros. Yo, como dije al principio, soy químico, me gusta la biología, trabajo con ingenieros y con físicos, estoy estudiando economía, entonces la mirada como sistémica es la que siento que ustedes deberían explotar, o los invito a que exploten, que no sean bioquímicos tan puros o inorgánicos o químicos tan puros, sino que trabajen un poco en inter y transdisciplina. Las herramientas están, los antecedentes están, que los pueden leer, lo pueden entender, pero bajando un poco la pelota y aterrizando los conceptos, hay un montón de técnicas que se pueden aplicar en función de la muestra. Y eso se consigue conversando con el técnico, conversando con gente de otras áreas, y no solo con el tutor de la tesis y el amigo del tutor, sino que abran un poco la mirada. Bueno, yo igual quería sumarme a las palabras de Silas. Estuvo súper buena la charla. De verdad que me abrió mucho la cabeza respecto a las aplicaciones que tienen las técnicas. Y como habíamos dicho, sí habíamos visto harta teoría de eso, pero no tanta aplicación. Igual fue bacán y que cuente la historia, aparte que le tengo caleta de cariño a los profes con los que usted estuvo publicando, Felipe Arena y Azúcar, tremendas personas. Así que, no, bueno, muchas gracias. Oye, y al final, respecto a lo de la goma de caucho, no sé si publicaron algún artículo para ver si están ahí online o los tienen ustedes, ¿no? No, la Chile hizo un paper de las víctimas de trauma ocular, que es de Rodrigo Palma, ahí está. y está todo estandarizado. La Universidad de Valdivia también sacó un comunicado como que validaba un poco los análisis, y yo de forma independiente también pasé los resultados a gente de derechos humanos que estaba en temas de litigio, que está en temas de litigio, para dar sostén a la carpeta investigativa. Suena súper policial, y lo es, pero sumamos antecedentes en eso. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, una mirada súper particular mía, es que lo que ustedes hagan o lo que yo pueda hacer como científico, que sirva para algo, que no sea simplemente el paper, sino que resuelva un problema o invite al desarrollo país y no solo a la gestión de una tesis, de un documento. Muchas gracias. Sí, a ti. Oye, todos con la cámara apagada, estoy viendo. Es que se me corta el internet a mi profe, pero sí estoy. No, o sea, Bien, tengo otra una pregunta. cámara encendida. Sí, vi dos. ¿Tienen otra pregunta? Aprovechen. Creo que no por el momento. ¿Tomaron el curso del online? ¿Les llegó la semana pasada el enlace? ¿Alguno pudo entrar y dar una mirada? Sí, está bueno. Le eché una ojeada, sí, no he tenido tiempo para ver todas las clases, pero Sí. está bueno. Está bueno el curso. Empecé anteayer. Sí, está bueno el curso. Lo triste de todo esto es que es para profesores de enseñanza media. Esto lo deberían haber visto ustedes en tercero o cuarto medio del colegio, como para que cachen el gap un poco de la academia. Esto lo deberían haber visto, tecnología básica de microscopio y técnica, en tercero o cuarto medio, y lo estamos viendo en los últimos años de carrera de pregrado. Entonces, como tómenlo, es un tema de cultura general, van a entender los fundamentos. Si me buscan o me escriben, yo les puedo enviar los papers o libros asociados a microscopía, pero siento que es más práctico para ustedes en que el momento que estén desarrollando la tesis se le ocurra, no, es que mira, podría ser cofocal, mira, podría ser SEM, podría ser TEM. Antes de ponerse a estudiar la más mínima ecuación, llegar al laboratorio, mira, estoy haciendo esto, ya entiendo la técnica, la trabajé o la estudié o he visto estos papers, esto es lo que busco, y decir, mira, ya, es lo que quiero ver. No traigan una tierra, una muestra de polvo para ver en el TEM, cuando ya saben que
la resolución del TEM está en este rango, no traigan nanopartículas, no, es que las quiero ver en el SEM, es como, bueno, pero el SEM no la ve, su límite de detección está en 50 nanómetros y ustedes tienen partículas de 5, o traen un material biológico, ¿no? Que quiero ver el material biológico, y claro, lo vamos a meter a la cámara y se va a calcinar, porque primero hay que hacer una fijación celular, tinción, metalizado, o un recubrimiento de carbono, y todo ese criterio investigativo es el que a mí o operacional, es el que yo siento que tienen que desarrollar en este tipo de instancias. Que no sea tanto la clase del profesor iluminado que lo sabe todo, a los estudiantes o a los alumnos que son ignorantes, sino que sea un profesor que no sabe tanto y estudiantes que saben bastante, y estamos más o menos a la altura y podemos conversar en palabras simples y sin tanta ecuación y sin tanta rimbombancia. Romina, ¿alguna pregunta? No, yo no tengo preguntas. Solo comentarios, más o menos que el enfoque que tenemos en el electivo. Tampoco damos como esto es así porque sí, sino que vamos más a la discusión y analizar cosas, un punto de vista más crítico. Y yo creo que en todos los trabajos que hemos visto ya está súper claro que si nos centramos solo en una línea, no se pueden hacer grandes cosas. Muy diferente que si vamos juntando conocimientos de varias áreas. Yo creo que eso lo hemos visto en todos los trabajos que hemos leído y en las discusiones que hemos tenido en el curso. No sé si ¿Puedo hacer preguntas yo? ¿Sí? A ver, deja buscar una cara con cara de... A Javiera Villanueva, ¿está disponible? Y aquí estoy. ¿Qué tal la clase? ¿O ataco de forma inmediata con una pregunta? O sea, igual fue bastante información. Estoy tratando de procesarla toda. De digerir. ¿Qué características debería cumplir una muestra para meterla al SEM? Hoy no me acuerdo. No lo dije. Es que supones que debería cumplir. ¿Nadie tiene un comentario al respecto? Sí, por ejemplo, los procesos como de fijación igual, o sea, como en qué consisten igual, o sea, por ejemplo, para poder ver una célula. La pregunta iba, Felipe. Sí, bueno, primero la muestra debería estar dentro del límite de detección, porque habían hablado harto de eso, de que los libros dicen algo, pero en la realidad no es así. Bueno, entonces, recuerdo que eran 30 nanómetros, estoy casi seguro que eran 30. Entonces, primero debería ser eso, y lo otro debería tener propiedades electromagnéticas. Sí, básicamente, si incorporas un material dentro de la cámara de cualquier microscopio, esto es como soldar al arco, imagínense. Ustedes ven a alguien reparando una reja y lo primero que hacen es girar la vista porque le han dicho desde niños, no miren la luz del soldador porque les van a quemar los ojos. El soldador está soldando con una tensión de 220 volts, que es lo que llega por el enchufe. Y el microscopio funciona a 120 kilovolts. Entonces pone el ojo en el microscopio. O el SEM funciona entre 20 y 30 kilovolts. Pone el ojo en el haz de electrones del SEM. Se te va a calcinar instantáneamente. Entonces, el paso cero que debe cumplir una muestra para ser analizada en microscopía es que tenga un carácter conductor. Y si no tiene carácter conductor, se lo incorporamos. Entonces, para las células y el material biológico, es fijación con glutaraldehído que mantiene la célula. Glutaraldehído se utiliza para embalsamar el sistema biológico. Entonces, va a quedar rígido, se puede teñir, se puede impregnar con algunas sales, algunos cationes metálicos que le van a dar algún grado de conductividad, y luego se puede metalizar superficialmente o se puede generar un film de carbono que también le va a dar esta característica. Ah, ya. Bueno, sí, es que yo tenía entendido que simplemente se recubría por ejemplo, con oro, pero no cachaba que antes de recubrirlo con oro, cuando no tenían propiedades magnéticas, no eran se tenía que hacer un paso antes. Sí, es que por ejemplo, si tú tienes una célula y quieres discriminar entre la membrana y lo que está dentro, quieres ver un ovillo de DNA, tienes que teñirlo de alguna forma, incorporar átomos pesados que se absorban en la estructura o se ensamblen con la estructura, y luego generar las condiciones de cámara.
pero ante todo es que el material sea conductor, porque se va a calcinar. Por ejemplo, un polímero, si uno incorpora un polímero, una tela, un textil, al SEM, también se va a calcinar por el haz de electrones. Entonces, normalmente esos materiales se les paterea, se les deposita 5, 10 nanómetros de oro que permiten descargar. Entonces viene el haz de electrones, interactúa con la muestra y el recubrimiento permite que descarguen estos electrones y se pueda generar la imagen. O si no, se quemaría todo dentro de la cámara. Claro. Y una vez vi una hormiga en un Sí. TEM, creo. No, en un Sí. SEM. Nosotros En un también SEM. tenemos un catálogo de hormigas, moscas, pelos y lo que se te ocurra, que es cuando va gente como de colegio o de los cursos más iniciáticos, pero una hormiga la puedes ver en un microscopio óptico, no es necesario el SEM. Igual es más tenebroso verla en el SEM. Sí. Pero pasó por lo mismo. Se seca usó una secuencia de etanol agua. Uno parte con etanol agua como el 20%, 50, 70, hasta etanol puro. Sí, Se deshidrata y se metaliza. El tema es que la hormiga siga siendo hormiga y no se transforma en una masa. Entonces, ahí a cada microscopista o técnico tiene sus trucos para que la deshidratación no se altere la estructura. Y esa es, por ejemplo, usar glutaraldehído, que enmascara todo, que te deja ahí y esa es la estructura. Ya. ¿Otra pregunta así al azar? Yo sí tengo una pregunta como respecto a lo mismo. Uh-huh. ¿Qué ventaja aportaría el SEM y el TEM sobre las microscopías de barrido? De sonda de O prueba, sea, que como aquí la tienes que FM. usar y sí, AFM o STM. AFM Sí. sobre todo, que no necesitarías como tanto proceso para una muestra que no sea conductora. Sí. Muestras más delicadas que no se puedan manipular o se alteren por manipulación, normalmente se visualizan por AFM. El tema práctico que veo yo en la USACH particularmente es las vibraciones de los edificios. Son construcciones bastante malas, entonces vibra todo el edificio y al vibrar se reduce la resolución de los equipos. A mí me gustaría usar AFM, pero lamentablemente la vibración que hay en el edificio es tal que la punta al barrer no permite resolver estructuras más finas. En SEM o en TEM yo puedo ver un ovillo de DNA, pero por AFM, la punta debe ser bastante particular o el modo de obtención de imágenes, pero si te estás moviendo la mesa, por mucho sistema neumático que tenga, si se mueve todo el edificio, no lo alcanza. Seguro que es súper entretenido AFM, seguro que es muy entretenido, y acoplado a Raman y todas las técnicas, pero en la práctica, la USACH yo no veo que sea tan desarrollable porque el tren pasa muy cerca, tenemos el metro y el tren, y esas vibraciones generan tanto ruido que te alteran la calidad del resultado. La vida se me abrió. ¿Qué más está por ahí? Pregunto al azar nuevamente. Como quieran, igual ya estamos en la hora. ¿Quién tenía consulta? Yo. Lo que pasa es que Nicole. he leído en hartos... Sí, Nicole. Hola, He Nicole. leído en hartos papers que tratan el DNA con plata, pero no es... ¿se podría aplicar con cualquier otro material conductor para poder visualizar el DNA? ¿O la plata tiene una razón más importante? Normalmente, no lo sé, no sé en qué paper te refieres, pero normalmente las estructuras como que se denaturan o se alteran por la fuerza iónica. No sé si la plata cómo interaccionará con los aminoácidos del DNA, pero existe plata más 1, creo. No hay plata más 3 como estado estable, más 2. Si tiene mayor carga, El más estable es 1. sospecho que 1. Entonces creo que puede ser un poquito más controlada la interacción que tenga con la estructura. Pero desde el punto de vista microscópico, yo he visto que trabajan mucho con oro, con acetato de uranilo, que era un agente de contraste clásico, pero es uranilo, es uranio. Entonces está como un poco en retirada. Metaloides funcionan bastante bien porque pese a que algunos tienen estados de oxidación súper elevados, se solvatan y son bastante estables, entonces interactúan y se absorben en la estructura de forma relativamente controlada. Pero insisto y creo que es en función de lo que quieran ver. Hay agentes de contraste que marcan por un lado, otros que marcan por otro, otros que penetran. Entonces,
Tendríamos que, Depende de lo que se esté habría que buscando. revisar el más que nada. paper. Sí, habría que revisar el paper y encontrar las condiciones de tinción o de fijación que utilizaron y por qué. Hay agentes de contraste positivos, negativos, unos que intercalan, otros que no intercalan. Hay gente que quiere estudiar sitios activos en tejido y utiliza nanopartículas con anticuerpos, y la nanopartícula dice 10 nanómetros y está el tejido y llega y se pega ahí, luego se procesa la muestra, se corta, se lleva el TEM y se identifican los puntos de contraste del oro. Y dicen, bueno, si está el oro es porque está el anticuerpo abajo. Y se ancló. Y a partir de nanopartículas se identifican algunos sitios, se hacen esos match de antígenos. Policlonal, monoclonal, y a partir de nanopartículas, como trazadores. Muchas gracias, profe. ¿A ti? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Una pregunta para que responda la doctora Daza, ¿no tiene? Una pregunta difícil. Yo tengo una pregunta así como muy random, que no sé si hay polímeros que se están viendo en SEM, así como plástico, Sí. y si se están usando esta técnica que hablaba de glutardehído. No, en el caso de los polímeros, por ejemplo, uno de los trabajos que presenté en las últimas diapos, con silicio, que era una cosa gorda verde con unos puntos amarillos, era PLA, poliácido láctico, que es un polímero compostable, que lo trabajan para envases de alimentos, lo están evaluando para envases de alimentos, y se utilizaba, básicamente llegaban con el film, se cortaban en trozos pequeños, en función del ángulo que querían estudiar, y se metalizaba con oro, porque el oro le da el carácter conductor y permite la descarga de los electrones y evita que se calcinen la observación. Pero sí, hay muchos materiales, ¿no? Incluso a veces hay cerámicos que son conductores que se metalizan con oro porque son tantos electrones los que golpean o los que interactúan que la muestra se carga. Entonces se ve igual un queso iluminado. Entonces uno hace el metalizado, aparte le pone una gotita de pintura de plata para favorecer la descarga, un tape doble faz de carbono que aumenta aún más la descarga, el pin o el soporte, el portamuestra es de aluminio, que es muy buen conductor, y eso va directo con una conexión a tierra, entonces entran los electrones y salen por abajo. Pero hay un remanente, que es como el 5 o 10% de los electrones, difractan, refractan, interactúan, emiten fotones de rayos X, se emiten electrones Auger, y en función de qué sea tu cámara y la cantidad de detectores que tienes, es la técnica de análisis que aplica. Pero dependerá de qué quieras analizar. Ya, muchas gracias. El tamaño y la naturaleza. ¿Sí? Bueno, bacán. ¿Ahora sí? Parece que no hay más preguntas. Entonces, estamos en pandemia, pero la idea es que aprendan y el foco de Sedena es como que se genere transferencia del conocimiento y captemos, entre comillas, estudiantes. Entonces, cuando comiencen a trabajar con sus tesis y sientan que necesiten microscopía, el centro presta servicio. Yo en particular soy súper abierto a colaborar con todo el mundo y a no colaborar también, y si tienen una duda, el microscopio o la oficina está abierta, pueden llegar con las dudas, podemos conversar un rato, y si amerita, podemos reservar una hora y analizar las muestras, un screen ahí rapidito, para que entiendan más o menos qué están haciendo, y tal vez los ayuda para sus trabajos, los orienta, o tal vez les salva un paper, o tal vez les salva una imagen para la tesis, pero hay venta de servicios, pero también hay servicios en la buena onda, entonces la invitación está hecha, por si quieren aprovechar. Ya, Y eso. Gracias. Y eso. Gracias por la invitación. Gracias, Romina, por